Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Apacible Televisión. Hoy continuamos con nuestro invitado especial desde la ciudad de Bogotá, el señor Rubén Darío González Zapata. Él nos cuenta qué lo inspiró, qué lo llevó a contar la historia de San Gregorio en el periódico El Suroeste, y también nos cuenta cómo con ese amor le cuenta a sus nietos acerca de nuestro corregimiento. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Usted tiene mucha información de San Gregorio, o sea, usted sabe cómo desde sus inicios, cómo inició San Gregorio, quién fue el propietario, porque yo me supongo que lo usted contaba, me parece en el escrito, esa parte era una finca, ahí inició, o una fonda, algo así. Sí, esa finca era de un señor Santiago Gil, hasta donde yo tengo, hay otros nombres, que parece que hay otra versión que es de un señor Roberto Restrepo, pero yo ese señor ese nombre no lo había conocido. Yo conocía a unos Restrepos, que son Félix Restrepo y Samuel Restrepo, que fueron los dos primeros inspectores que tuvo San Gregorio, que fueron también de los iniciadores de San Gregorio. Pero hasta donde yo tengo información, por lo menos escrita, el propietario de esa finca era el señor Santiago Gil, y esta familia Gil fueron de los primeros habitantes. Después vinieron otras familias, Guerra, Sánchez, Galeano, Uribe, no, de pronto se me escapan. ¿O por qué Alfonso López? Sí, que usted que tiene toda esa información, ¿por qué San Gregorio? ¿O por qué Alfonso López? Ah, ya. Bueno, esa pregunta bien interesante. Hasta donde yo tengo entendido, el primer nombre fue la Libia, porque ahí los Gil precisamente creo que fueron, abrieron una tiendita y le pusieron la Libia. Entonces eso le quedó también a San Gregorio como nombre, la Libia. Pero yo pienso que el nombre de San Gregorio vino de la fonda que había al frente, que era precisamente de propiedad del señor Félix Restrepo. Después hay un documento muy interesante que es del señor Bernardo Guerra, uno de los primeros habitantes que tuvo San Gregorio. Y en una entrevista él dice que a San Gregorio lo pusieron Alfonso López. Imagínense la razón, porque era un pueblo liberal. Es bien curioso eso. Siempre se fueron por ese lado. Sí, y porque en ese entonces el presidente de Colombia era Alfonso López Pumarejo, que era pues, liberal, ¿no? Sí. Entonces, pero es bien curioso que uno se pone a pensar en lo que dice el señor Bernardo Guerra, que a San Gregorio lo pusieron Alfonso López, no porque Alfonso López, el presidente, fuera un gran personaje o una persona muy inteligente, no, porque era un pueblo liberal. Eso, fíjese que fíjate que eso le muestra a uno el enfoque de la política de ese tiempo, ese concepto de territorialidad que caracterizaron a la Colombia porque eso no fue solamente San Gregorio, eso fue en todo el país, o por lo menos en esta región de Antioquia, del Viejo Caldas, norte del Valle y Tolima,
ese concepto y Santander y Boyacá eran las regiones del país donde el concepto de la territorialidad de los partidos era esa. Entonces había una región, había una vereda que era conservadora y al lado había otra que era liberal y ni se podían ver, o si se veían como dices, se mataban. Ese concepto de política pues obviamente ya pasó. Eso ya hoy día el concepto, el problema ya son otros, pero esa fue el medio político en el que yo crecí. Pero mire qué bonito me parece. Eso es una historia, por decir lo que usted nos acaba de contar, o sea, se ve que usted tiene demasiada información de esa época, gracias a las personas pues que le han ayudado. También le quería preguntando, Rubén, ¿ha tenido la oportunidad, después de hace tantos años, pues a los 16 años que se fue, ha tenido la oportunidad de volver al corregimiento? Sí, claro, yo he vuelto, entre otras cosas, bueno, fui ya con mi familia. Pues sí, íbamos y pasábamos 8 o 15 días allá con mi hermano, porque allá siguió viviendo mi hermano mayor, Faber, siguió viviendo allá en San Gregorio, pues mucho tiempo. Sí. Pero yo te confieso que de las últimas veces que volví a San Gregorio fue por una razón muy triste. ¿Por qué? Fue porque mataron a mi hermano, a Faber. Ah, ya. Entonces, lo que yo veo, y eso está muy bien explicado en ese informe que te estoy diciendo de el suroeste antioqueño, sí, el conflicto armado silenciado del suroeste antioqueño, es que la violencia no ha terminado. Es decir, continúa, pero de una manera diferente, pero continúa. Entonces, para mí fue durísimo tener que regresar a mi pueblo en esas circunstancias, que eso fueron ya pues mis últimas idas, de mis últimas, porque yo después he ido varias veces, pero de mis últimas idas a San Gregorio ha sido eso. Entonces, una de las reflexiones que yo hago, porque yo quiero decir algo que me parece muy importante. Claro. La historia debe servir para que aprendamos de la historia, no para repetirla, ni mucho menos para quedarnos ahí. Entonces, este esfuerzo que yo estoy haciendo ahora, o no esfuerzo, porque yo te confieso que no es esfuerzo, para mí es un ejercicio, y un ejercicio muy agradable. ¿Y que lo hace con amor? Sí, ha sido un ejercicio muy agradable. A mí lo que estoy diciendo es que la historia tenemos que verla para aprender de la historia. Aprender, sacar por qué hicimos eso, por qué, y además en qué medida cada uno de nosotros es responsable, porque en el pasado todos tenemos responsabilidad. Aquí no podemos decir que unos son malos y otros son buenos. Todos somos malos y todos somos buenos. Tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, y a veces nos pueden las cosas malas, a veces logramos no dejarnos llevar y guiarnos por las cosas buenas. Entonces, la idea que tengo yo con este proyecto y que le he propuesto a mis amigos en San Gregorio es que nos unamos en torno a ese proyecto, porque cuando la comunidad tiene un proyecto, o mejor dicho, cuando hay un proyecto que es o a lo que yo llamo también una idea inspiradora, es fácil que la gente se una en torno a ese proyecto. Oye, es algo muy interesante, don Rubén, qué pena, porque es algo que nos enseña, por decir, hay muchos que no tienen ni idea el por qué San Gregorio, el por qué Alfonso López, y usted afortunadamente que ha tenido la oportunidad de investigar tanto y que lo hace con tanto amor, nos aclara muchas dudas a todos, porque pues yo era una, que yo decía, ¿por qué San Gregorio? ¿Por qué Alfonso López? Y de hecho eso es muy bueno. Y lo que dice usted, que se una toda la comunidad mejor, y nos ayuda a reflexionar a muchos,
con sentido de, por decir, todos pensábamos, en esa época, en la época de los 70, los 80, San Gregorio fue un lugar demasiado violento, donde se veía mucha violencia, pero usted ahora nos cuenta todas estas cosas y nos hace reflexionar, que ahora todavía hay de pronto un poquito, todavía hay violencia, pero no tanto como en esa época, como en ese entonces. Sí. Yo creo que nosotros, Mónica, a mí me parece que nosotros, los colombianos en general, tenemos que era desprevenida, desprovista de prejuicios y de odios sobre todo. Sí. Porque, mire, yo una de mis experiencias más dolorosas en San Gregorio fue un día que asesinaron a un señor, y de una manera que era terrible, porque los asesinaban desde un rastrojo. El señor iba por su camino tranquilo y alguien le disparaba desde un matorral y lo mataba. Y yo estaba ese día en San Gregorio porque fue un domingo por la tarde y salí con toda la gente hasta el sitio donde habían matado al señor, y me acuerdo mucho escuchar al padre Ramírez, en ese momento era el padre Ramírez, rezando para que ese señor pues se salvara, ¿no? Y la Tulia, la enfermera que en ese momento era Tulia, tratando de parar el desangre de ese señor. Y en la escuela, 2 días después, los niños todos comentando eso, uno de los niños decía algo que me quedó grabado. Decía que habían encontrado un cuchillo ahí cerca, clavado en la tierra, que decía odio. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto, porque eso lo contó un niño ahí y yo nunca verifiqué si esa información era cierta, pero eso me quedó a mí grabado. Matar por odio es algo que no, o sea, y más para un niño. En ese entonces yo tendría tal vez unos 8 años. Claro, algo muy difícil de entender. ¿Cómo entiende uno eso? Es algo que no sé. Entonces yo en este ejercicio que estoy haciendo ahora, no solamente con San Gregorio, yo estudio mucho la historia de Colombia en general. Yo soy me preocupo mucho por conocer mi pasado, el pasado de mi país, claro, y las cosas, pero siempre con ese criterio, el criterio de que para algo nos tiene que servir el pasado, para algo tiene que servir, claro, ver los errores del pasado. Entonces, toda esa experiencia es lo que yo quisiera en este momento poderle dejar a mis nietos, poderles decir, mire, este es el San Gregorio con todos sus defectos, con todas sus cosas bonitas, porque como San Gregorio, como todos los sitios del mundo, pues es bonito, tiene cosas hermosas, y sobre todo tiene eso que tiene en Bolívar, que es ese farallones del Citarrá, que fue un regalo que nos dio la naturaleza. Esas cosas sí son muy bonitas, pero también tiene cosas tristes. Pero el hecho de que sean cosas que hayan sucedido y que sean tristes no es para que nos dejemos llevar por la tristeza, sino para decir, bueno, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué nos pasó eso? ¿Y qué debemos hacer para que no nos vuelva a pasar? ¿Y cómo construimos? ¿Qué encontró de su época? La última vez que usted vino a San Gregorio, ¿qué encontró de su época? O sea, una casa vieja, la iglesia, el colegio. No, ¿qué encontró? Nada. Y sabes que a propósito de esa pregunta, yo he tenido un sueño, pero no he podido realizar, mejor dicho, no he encontrado quién. Ajá. Porque mi casa donde yo nací, la pequeña casita, pues esa casa la tumbaron y hay ahora otra casa. Pero esa casa sigue en mi mente. Y yo he buscado muchas personas a los que yo les pueda describir mi casa tal como yo la llevo en mi mente y me haga una pintura de eso. Una pintura, pero no sí.
no he podido encontrar. Ha habido varios pintores y me pintan cosas muy bonitas, pero que no es esa casa. Pero no Entonces, justamente, no precisamente con la cual usted, no o sea, es la donde casa, usted vivió. porque es que eso tiene, esas tienen un valor sentimental muy grande. Entonces, Claro. un pintor difícilmente puede captar ese valor sentimental, pero yo tengo la esperanza de que algún día voy a encontrar a alguien que me haga esa pintura de esa casa. O Y de no, a hecho, menos sí, de que usted también se siente enfrente de un lienzo y la dibuje, la sí, pinte exacto. como tal. Sí, y pues obviamente el San Gregorio de hoy ya es muy diferente, ya Claro. uno va, ya no son las mismas personas, o las personas que yo conocía cuando era pequeño pues ya están, ya son muy adultos, ya casi no recuerdan nada, entonces pues es un poquito también eh, frustrante, pero pues esa es la vida, eso no se puede hacer. ¿O han mostrado Sí, ese interés por San Gregorio, sus hermanos? ¿También han llegado a sí, mostrar ese amor por San sí, Gregorio? claro, ellos tienen, sobre todo mi hermano Pedro, él dice que cuando se muera, quiere que la mitad de el 50% de sus cenizas queden en donde vive actualmente, que es Belén de Umbría, y que el otro 50% quede en San Gregorio. Bueno, esa es una manera, pues, digamos, muy emocional. Claro, muy bonito. Pero él sigue, y San Gregorio para él es, y para mis demás hermanos también, pero sobre todo para él. Pero ese interés mío es diferente. El interés mío es más de carácter, yo diría, de investigación y sobre todo de construcción del futuro. Es lo que yo insisto mucho. Nosotros tenemos que aprender es para construir. Claro, y es lo que usted nos decía ahorita, de reflexionar de ese pasado para no repetir la historia. O repetir las historias buenas de en ese entonces que en el campo eran una sola familia. O sea, los vecinos, ese amor, se cuidaban entre ellos. O sea, repetir todas esas cosas bonitas, pero las cosas malas no, como reflexionar un poquito como de toda esa parte violenta, maluca. Digamos de esta manera, hay valores muy bonitos que sería muy bueno poderlos reconstruir, aunque yo veo pues, que es porque la vida es muy dinámica y es variable, está variando siempre, y reconstruir esas cosas tal como se daban en el tiempo pues es muy difícil. Pero y la idea tampoco es, Mónica, volver a vivir lo que ya vivimos. Más que volver a vivir lo que ya vivimos, es volver a vivir, pero de una manera más enriquecida todavía. Es decir, aprovechar esas experiencias del pasado para enriquecer nuestra vida actual. Hay cosas muy bonitas, por ejemplo, claro. Yo no sé si todavía se esté dando en San Gregorio, pero una de las cosas más bonitas en una finca en esos tiempos era cuando se reunían mis familiares y vecinos, llevaban guitarra, tiple y bandola y cantaban. Esas cosas no sé si ya se acabarían. Yo creo que esas no, serenatas de esa época. Sí, en San Gregorio creo que hay un grupo que se llama Los Siberianos que tienen todavía conservan esa tradición. Como ese carisma de esos campesinos de esa época que cantaban tan bonito. Entonces, a mí me parece importante poder volver a reconstruir esas cosas tan bonitas. Hay ese anhelo de volver a tener de recordar eso, de reconstrucción de eso. Pues en San Gregorio hay muchas personas que les gusta poder hacerlo. La señora Luz Ariela Guerra escribió un libro sobre el abuelo, precisamente sobre Bernardo, del que hablaba ahora, que es el que decía que a San Gregorio lo habían puesto pues Alfonso López por ser liberal, pero que de alguna manera es ese deseo
de volver a ese pasado y volverlo a ver, obviamente ya desde nuestra perspectiva de personas adultas. Esa es, y eso es muy bueno, a mí me parece muy interesante. Todo eso forma parte del el esfuerzo que estamos haciendo para construir la memoria histórica de San Gregorio. Que de hecho hay muchas personas que no nos acostumbramos tanto al nombre de Alfonso López. Todos es vámonos para San Gregorio, echemos para San Gregorio. Sí, es que Alfonso López es un nombre extraño. Sí. Sobre todo, yo digo, porque no es el único pueblo que lleve el nombre de una persona. En Colombia hay muchos pueblos pero a mí me parece que cuando uno le pone el nombre de una persona a un pueblo, es porque hay una relación de esa persona con ese pueblo. Total. En el caso de Alfonso López, este señor Alfonso López, pues era un señor por allá de Bogotá, que pues sí, era un señor, era el presidente, pero no era una persona que tuviera una relación de tipo afectivo o histórico con San Gregorio. Por eso el nombre de San Gregorio sigue siendo como yo pienso que es un nombre más bien artificial. Se me ocurre a mí, pero obviamente pues uno respeta las decisiones tomadas en el pasado, y eso es parte del pasado. O sea, yo sería una de las personas, soy una de las personas que relaciono a San Gregorio como en ese entonces eran el corregimiento y todo el pueblo en general tan amante a lo católico, a la iglesia. Cuando a mí me mencionaban San Gregorio, yo lo relacioné como con el santo San Gregorio. O sea, le pusieron ese nombre a San Gregorio como en honor al santo. Lo relaciono como por ese lado. Sí, no fue por... más bien la parroquia la pusieron San Pío X, eso sí fue ya concretamente en honor a Pío X, que era un papa que había muerto más o menos hacia el año 1930, entre el 1920 y 1930, y había sido canonizado, le pusieron ese nombre. Pero lo de San Gregorio, hasta donde yo he investigado, viene del nombre de una fonda que ya existía antes, en el costado occidental del pueblo. Entonces seguramente tomaron ese nombre de allá. No, yo no veo otra razón. Sí, mínimo así se quedó y yo creo que así se quedará. Sí. Don Rubén, ¿piensa usted en algún momento, ya como para ir finalizando nuestro programa, piensa en algún momento volver a San Gregorio? Yo creo muy difícil. En primer lugar, es decir, volver sí a estar unos días y a reunirme con el grupo de los iberianos, que a mí me fascina esa música que tocan ellos. Sí, a mí me fascina esa música y con vecinos allá de San Gregorio, con los que tengo contacto. Yo tengo contacto con muchos vecinos de San Gregorio, con muchos de mis paisanos, con quienes me comunico por Facebook o por celular y esas cosas que con ellos mantengo. Yo, por ejemplo, con Rogel Sánchez hablo mucho, con la señora Luzmeri y Juan David Herrera y algunos otros, y pues mis sobrinos también, los que viven en Medellín, los hijos de Faber, ellos viajan mucho a San Gregorio y yo siempre estoy pendiente de noticias que ellos me traen de San Gregorio. Entonces, ir a San Gregorio, pues sí, ir a pasear, pero ya pensar en ir a vivir es muy difícil a la edad que tengo yo. Y sería ya, yo tengo toda mi familia aquí, todas mis cosas aquí en Bogotá, y es muy difícil. Pero espiritualmente vivo todos los días allá. ¿Seguiremos disfrutando de sus escritos en la prensa suroeste? ¿Y nos va a seguir hablando de San Gregorio y de nuestro municipio? Sí, yo estoy, como te digo, yo estoy haciendo ahora por entregas, estoy haciendo mis años en San Gregorio, vistos por el niño que llevo dentro, y yo espero, tengo fe en que mis paisanos en San Gregorio me apoyen en ese proyecto de
diseñar el futuro, el San Gregorio del futuro. Yo estoy hablando del San Gregorio del año 2050 o del año 2070. Es que cuando uno trabaja en función del futuro, puede canalizar mejor las sinergias, las energías, puede lograr unidad en torno a un proyecto de esos. Y eso hace que nos dé deseos, que sintamos deseos de vivir, porque cuando nosotros nos dedicamos solamente a recordar las cosas feas, tristes y aburridas de la vida, o los problemas que tenemos a diario, que todos los tenemos, entonces a veces perdemos la esperanza. No, yo no quiero eso. Hay yo que quiero recordar que lo no bonito. perdamos la esperanza de tener un San Gregorio bonito, con buena calidad de vida, con jardines en las calles, con callecitas así como las que tienen, pero llenas de jardines, un pueblo turístico, que la gente siente, sí, que la gente quiera ir a ver, que uno quiera pasar allá un fin de semana. Ese es, pero sobre todo, un San Gregorio con unos buenos niveles de educación y de desarrollo económico. Eso es lo que yo aspiro de San Gregorio. Don Rubén, muchas gracias. Sabe que me alegra mucho y me siento muy orgullosa que una persona de nuestro municipio hable con ese amor tan grande de un corregimiento tan lindo como es San Gregorio. Muchas gracias por dejarnos entrar en su casa y contarnos esas experiencias tan bonitas, esa de su niñez y obviamente de la actualidad. Muchas gracias, don Rubén. Muchas gracias a ti, Mónica, y el equipo de Apacigual. Que esté muy bien, don Rubén. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Televidentes, hemos llegado al final de una emisión más de su programa Vivencias. No sin antes darle las gracias a nuestro invitado especial, el señor Rubén Darío González, que quiso compartir con nosotros esa historia tan bonita de nuestro bello corregimiento Alfonso López. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.